Muy bien, hoy día nos toca continuar nuestro estudio de Romanos capítulo 8, pero el capítulo 8 es un capítulo, se llama un capítulo cumbre del libro de Romanos. Es como llegar a la cima después de todo el camino que hemos recorrido, porque habíamos mencionado desde el principio, desde que empezamos el estudio de Romanos, que en sí la carta a los romanos es fundamental que la estudiemos los creyentes cristianos, porque tiene bases sólidas para que entendamos bien el privilegio de la salvación que recibimos de parte de nuestro Dios, sabiendo y habiendo entendido que todos los seres humanos, en todos los tiempos, judíos o no judíos, todos han pecado, todos estamos bajo pecado y por lo tanto todos necesitamos salvación por medio de la obra de Jesús, su obra en la cruz, por medio de su muerte y su resurrección. Y gracias a esta carta y también a otros escritos, hemos podido entender que nadie se puede justificar a sí mismo delante de Dios por medio de sus propias buenas obras, como a veces enseñan o exigen en algunas religiones o grupos religiosos. Aprendimos también que por medio de un solo hombre entró el pecado a toda la humanidad. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Él tiene la culpa de todo. Pero así como entró el pecado a toda la humanidad, también por medio de un solo hombre vino la salvación para toda la humanidad. Ya sabíamos que Adán fue un antitipo de Jesucristo, porque por medio de Jesucristo vino la salvación más bien. Bueno, también hemos aprendido que la ley que está contenida en las Escrituras del Antiguo Testamento, la ley nos permite conocer la voluntad perfecta de Dios, pero que no existe nadie que pueda cumplir con toda la ley a la perfección sin fallar en nada. Y por eso es que Dios estableció que su justicia, ser justo delante de Dios, solamente puede ser alcanzado por medio de la fe en Jesucristo. Ya hemos entendido que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se representan en el bautismo, ¿no? En el bautismo uno entra en el agua, se sumerge y sale del agua, muere con Cristo y es sepultado con Cristo. Nuestra antigua vida murió y fue sepultada y salimos por medio de la resurrección de Cristo a una nueva vida. Y también que el hecho de que seamos salvados por gracia no significa que podamos continuar viviendo en pecado, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, no significa licencia para pecar. Pero tomamos conciencia de que aunque estamos muertos al pecado junto con la muerte de Cristo y por la resurrección de Cristo estamos vivos en una nueva vida para Cristo, nuestro cuerpo mortal, este cuerpo decadente, junto con nuestra alma, es decir, nuestro ser, nuestra carne, experimenta una lucha diaria contra aquellos malos deseos que batallan en contra de nuestra voluntad, porque creo que todos tenemos la buena voluntad de querer hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces fallamos todavía, pero estamos ahí, en la lucha. Y como la carne nunca va a dejar de querer jalar hacia sus deseos mundanos, mejor es alimentar el espíritu, como lo estamos haciendo ahora, escuchando la palabra de Dios y después cuidando nuestra vida espiritual día tras día, y no alimentar los deseos de la carne, y eso no me refiero a tener buen diente, a tener buen apetito, sino los deseos de la carne. Me refiero a aquellos deseos pecaminosos contra los que batallamos. ¿Recuerdan la semana pasada las listas que vimos que hay en Romanos, en Corintios, en Gálatas, en Efesios? Listas de carnalidades que aquellos que las practican pero que no se quieren arrepentir, dice, no heredarán el reino de los cielos. Después la semana pasada, casi hacia el final, vimos este grito la semana antepasada, o la semana pasada, el grito como de frustración de Pablo cuando dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se refería obviamente a esa inclinación a querer pecar, aunque no caigas en pecado, pero siempre continuamos siendo muchas veces tentados. Y esa exclamación se respondía con el último versículo de Romanos capítulo 7, y ahora se va a responder con todo el capítulo 8, que lo empezamos el día de hoy. Hoy día no vamos a hacer el capítulo 8 completo, hoy día vamos a hacer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y entonces agradecemos al Señor porque su Espíritu nos abre los ojos espirituales para que seamos conscientes de que hay una lucha espiritual,
Pero nos damos cuenta también de que es importante que sometamos nuestros intereses, nuestra conciencia, nuestra voluntad, todo someterlo a la voluntad de Dios que está contenida en la ley y en las escrituras, en toda la palabra de Dios, comprendiendo que mientras que la carne quiere servir al pecado, nosotros necesitamos morir a la carne para vivir en el Espíritu. Y de eso se nos va a hablar el capítulo 8. Pero el capítulo 8 es un capítulo glorioso porque nos va a exponer todas aquellas lindas promesas de que es el Señor, por medio de su Espíritu Santo, obrando en nosotros. Como dije al principio, el capítulo 8 es la cumbre de la carta que pasa de la justificación por fe y la lucha con la carne a la vida en el Espíritu. Y esta vida que está respaldada por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no es una mera fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Ya sabemos que Dios es un solo Dios que existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres juntos en una perfecta unidad forman un solo Dios y no tres dioses. Pero cada uno tiene personalidad, voluntad, poder. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para asistirnos en nuestra vida cristiana, Dios mismo en nuestras vidas. Así que vamos ahí al capítulo 8, desde el versículo 1. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos ser expuestos a tu palabra. Te entregamos estos primeros 11 versículos del capítulo 8 de Romanos y te rogamos, Señor, que nos hables, que enfoquemos adecuadamente tu palabra y que a todos nos des convicción, que nos llenes de ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Algo que me olvidé mencionar, el capítulo 8 tiene algunos de los versículos que son más mencionados de todas las escrituras. Romanos 8:18, Romanos 8:28 y varios otros más que vamos a ver. Entre ellos, este versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es muy lindo cuando alguien se siente muy mal porque ha pecado, va a conversar con algún hermano maduro, con alguna hermana madura, si es mujer, o conversar con el pastor, y reconocen lo mal que se sienten por haber caído en pecado, por haber obrado mal, pero confiesan también que se arrepienten profundamente y que quieren ayuda para dejar el pecado. Y muchas veces los pastores nos remitimos a esta escritura para confortar el corazón de la persona que está verdaderamente arrepentida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El enemigo quiere que nos sintamos condenados, que sintamos que ya no hay esperanza, que todo está perdido. Pero el Señor amorosamente nos enseña que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Recuerdan la mujer que fue encontrada en adulterio y que la llevaron a donde estaba Jesús? La tiraron delante de él. La escena debe haber sido muy fuerte en el tiempo de Jesús, porque si la encontraron en pleno acto y la sacaron y la tiraron a los pies de Jesús, debe haber sido una escena desagradable. No trajeron al varón, el varón también estaba en pecado junto con ella, solamente la trajeron a ella, quisieron tentarlo a Jesús y le dijeron: maestro, le hemos encontrado en pleno adulterio y la ley dice que debemos apedrearla. Y le insistieron y Jesús como que escribía en el piso, no les hacía caso al principio y le insistieron. Y ahí se puso de pie y todos ya conocemos lo que dijo Jesús: aquel que no haya pecado nunca, que sea el primero en arrojar la piedra. Porque en la ley de Moisés decía que los testigos debían ser los primeros en arrojar. Los que habían visto el pecado debían ser los primeros en arrojar la piedra. Pero Jesús les dijo eso: el que no haya pecado nunca, que sea el primero en arrojar la piedra. Y les empezó a remorder la conciencia, primero a los mayores que se fueron retirando, y de ahí se fueron retirando todos, y hasta los menores, y todos se retiraron, y se quedaron solamente Jesús y la mujer. Y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Nadie te condenó? No, pues yo tampoco te condeno. Vete y deja de pecar. O vete y no peques más, o vete y deja de pecar. Y esa es la partecita que muchas veces, cuando las personas dicen: ay, nadie puede juzgarme porque nadie debe tirar la primera piedra. Sí, pero Jesús dijo: no te condeno, pero deja de pecar.
amorosamente, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un par de versículos más atrás, cuando estábamos en el capítulo 7, en el versículo 24, y Pablo gritó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y parecía como que se resignaba a tener que vivir condenado a no poderse librar del pecado. Pero ahora nos dice, no hay ninguna condenación. Entendimos que mientras se vive en el cuerpo físico, hay una lucha contra los deseos carnales, ante los cuales no debemos ceder, pero la lucha está ahí. Pero aunque nos encontramos en esta lucha espiritual en contra de nuestra propia carne, eso no significa que no hayamos sido salvados. Y hemos sido salvados. Si le hemos entregado nuestra vida a Jesús, recordemos que morimos con Él en su muerte y renacemos a una nueva vida con su resurrección. Entonces surge esta verdadera y hermosa esperanza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aunque estemos luchando contra la carne, ya no andamos en la carne. Andábamos en la carne cuando practicábamos el pecado como un estilo de vida normal, sin arrepentirnos. Pero ya no. Desde que le dimos nuestra vida a Jesús, ahora somos de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar en la carne? Significa continuar siendo gobernados por pasiones pecaminosas que llevan a vivir practicando el pecado sin arrepentimiento. Recordemos que Pablo dijo que si alguien se somete a algo, se vuelve esclavo de eso, a lo cual se somete. Y Jesús también lo dijo. Entonces, si uno se somete al pecado y continúa viviendo bajo el pecado, sin arrepentirse y sin buscar la ayuda del Señor, entonces el pecado se enseñorea de la persona. Y eso es vivir en la carne. Hasta que uno se arrepiente, le pide perdón a Dios, le entrega su vida y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nos ayuda y el Espíritu Santo nos da convicción para que cada vez que estamos obrando o por obrar algo que no es agradable al Señor, el Espíritu Santo nos dice, por ahí no, eso no, o arrepiéntete, ¿no? El Espíritu Santo nos guía y eso es andar en el Espíritu, gobernados por el Espíritu Santo, viviendo una vida piadosa, una vida agradable a Dios, luchando con el pecado, pero ya no gobernados por el pecado. Y si en algún momento alguien sufre una caída, el Espíritu Santo guía de inmediato al arrepentimiento y a pedir perdón. Una de las principales evidencias de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es el dolor y la convicción que sentimos cuando algo no está bien. Cuando estás por ir a un lugar donde no debes ir, el Espíritu Santo te pone un nerviosismo y una cosa por dentro que dices, o cuando estás por hacer algo que no debes hacer, o cuando has cometido un error y te fuiste de boca y dijiste algo que no debías hacer, o pensaste algo que no debías pensar, el Espíritu Santo te guía. Porque el Espíritu Santo no permite que el creyente verdadero permanezca cómodamente en su pecado. Miren lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La semana pasada habíamos visto cómo la naturaleza pecaminosa en toda persona se despierta cuando toma conocimiento de lo mala que es por medio de la ley. La ley hace que nos demos cuenta de cuán pecaminosos somos. Y esa conciencia de pecado o esa persona que está continuamente con el pecado activado, mostrado por la ley, es una persona que está muerta espiritualmente. Y la persona que está muerta espiritualmente, al conocer el pecado, se incentiva su concupiscencia para sentirse más y más atraída a pecar. Y cuando el pecado es consumado y practicado, si no hay arrepentimiento, lleva a la muerte espiritual y eterna. Pero cuando le rendimos nuestra vida a Jesús, por medio de nuestra fe en Jesús, ahora una nueva ley nos libra de la antigua ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos conocemos lo que es la gravedad, ¿no? ¿Qué cosa es la gravedad? A veces no sabemos cómo explicarla, pero todos tenemos un entendimiento de lo que es la gravedad. Si yo agarro esto y lo suelto, ¿se va para arriba? Se va para abajo. ¿Por qué se va para abajo? ¿En dirección a dónde? Es una dirección vertical directo hacia el centro de la Tierra. En cualquier parte del planeta que estés, siempre lo que cae apunta hacia el centro de la Tierra. Y esa fuerza de atracción hacia abajo es la gravedad.
Si no, todas las cosas estarían flotando. Hacemos así y nos vamos de un brinco hasta la luna. Pero no, la gravedad atrae todo hacia abajo. Inclusive, como seres humanos nos damos cuenta que la gravedad también nos afecta. Todo empieza a caer, mi pancita empieza a caer y sentimos el peso de la gravedad. Se me caen mis cachetes, etcétera. Se me cayó el pelo, pero bueno. Entonces la gravedad es una ley que te tira hacia abajo. Pero la gravedad puede ser vencida. En física hay un conjunto de leyes que se llama la aerodinámica, y todos ustedes saben que los aviones vuelan, aunque a veces también con nuestras propias palabras no entendamos bien cómo es que los aviones pueden volar, pero vemos en la vida cotidiana que las aves vuelan, hay muchos insectos que vuelan, nada que ver con otros que vuelan de otra manera, pero se puede vencer la ley de la gravedad de alguna manera. Muchos de ustedes han subido a aviones, de repente alguien todavía no subió nunca en un avión, pero cuando estás en el avión, te sientas cuando vas por primera vez y te pones un poquito nervioso, porque el avión empieza a acelerar, 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 y de repente te sientes como que se te pega el asiento, y de repente desarrolla una velocidad tremenda, más rápido que cualquier carro en el que has estado, hasta que se despega del piso y empieza a elevarse, y sientes eso, ¿no? Y da una sensación, y va tomando altura, va tomando altura, va tomando altura. Lo que pasa es que el avión tiene un diseño por medio del cual tiene estas alas, y cuando toma una gran velocidad, el viento viene fuerte por delante, muy fuerte, y hay dos corrientes de viento, una que entra por debajo de las alas y otra que va por encima de las alas. Pero la corriente de viento que entra por debajo de las alas empuja hacia arriba, mientras que la corriente de viento que entra por encima del ala empuja hacia abajo. Pero el ala está diseñada de tal manera para que la corriente de aire que entra por debajo de las alas empuje hacia arriba con una fuerza mayor a la del viento que empuja hacia abajo y con una fuerza mayor que la fuerza de la gravedad. ¿Salud? Entonces, esa fuerza que empuja todo el avión hacia arriba se llama sustentación y se logra cuando hay la velocidad adecuada de la nave y cuando el avión está construido también de la manera adecuada para que pueda levantarse y despegarse del piso. Entonces, cuando la sustentación es mayor que la gravedad, el avión se eleva. Y si un avión se encuentra en perfecto estado, bien construido, con buen diseño aerodinámico, y tiene la cantidad adecuada de combustible, porque si no tiene combustible tampoco funciona, y todos sus instrumentos están funcionando bien, el altímetro, la presión, la brújula, todo lo que te tenga que dar indicaciones. Y hay un piloto que guíe diestramente al avión para alcanzar la velocidad adecuada, entonces la sustentación vence a la fuerza de la gravedad y la nave se eleva y vuela alejándose ¿de quién? Alejándose de la superficie de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la gravedad desapareció? La gravedad sigue estando ahí, siempre. Pero si el avión se le apagan los motores, ¿qué pasa? Ajá. Entonces, pero siempre sigue la gravedad afectando. La sustentación debe ser mayor que la gravedad para empujar hacia arriba con más fuerza. Y entonces hacemos esta comparación, esta analogía con la vida de un creyente. Si un creyente se encuentra bien espiritualmente, si está lleno del Espíritu Santo, si un creyente cuida su vida espiritual a diario, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión con Dios y también la comunión de unos con otros, porque eso también es importante. Y si Jesús, por medio de su Espíritu Santo, es quien realmente gobierna nuestra vida como un diestro piloto y le permitimos a Él que reine y gobierne completamente sobre nuestra vida, entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y la muerte, así como la sustentación libra a la nave de la ley de la gravedad y la nave se eleva. Así también el Señor nos ayuda. La ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado. El creyente camina alejándose más y más de una vida pecaminosa. La atracción por la carne sigue allí, es una lucha diaria, como la gravedad, que te quiere empujar hacia abajo.
y el creyente camina alejándose más y más de la antigua vida pecaminosa, porque hay una obra de santificación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor. El Espíritu Santo está obrando en nosotros. Nunca se desanimen. El Espíritu Santo está obrando en nosotros. Aunque la lucha a diario continúa, como el avión con respecto a la gravedad, la ley del pecado, ¿qué quiere? Jalarnos hacia abajo, hundirnos. Pero la ley del Espíritu de vida es más fuerte y nos sustenta. Y continuaremos subiendo y subiendo en nuestro caminar con Cristo hasta que el Señor venga por nosotros y nos lleve con Él. Esas son buenas noticias. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estos versículos del 3 al 4, aquí se nos enseña que lo que la ley no pudo hacer, la ley, ¿por qué no pudo lograr que seamos salvos? Porque nosotros éramos débiles en nuestra carne y no podíamos cumplir con la ley. Y por eso, para suplir esa debilidad nuestra de no poder cumplir con la ley, es que Dios envió a su Hijo. Era y sigue siendo imposible que alguien pueda librarse completamente del pecado, librarse completamente de la gravedad, para alcanzar la justicia de Dios cumpliendo con la ley. Si lo comparamos con la gravedad, es como que yo quisiera saltar y digo, voy a saltar tan fuerte que voy a llegar hasta la luna. Y no existe nadie que pueda saltar tan fuerte que llegue hasta la luna. Así es, no existe nadie que pueda esforzarse tanto espiritualmente para alcanzar a Dios. Por eso es que necesitamos de Jesucristo. Y no es que la ley sea mala, al contrario, la ley es santa, justa y buena, como hemos visto la semana pasada, pero el problema es que nuestra naturaleza humana está corrompida por el pecado, o fue corrompida por el pecado, y no tiene fuerza para obedecer perfectamente la ley. La justicia que la ley demanda es la perfección absoluta. Reflejar el carácter santo de Dios en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. Quisiéramos eso, ¿no? Anhelamos eso, reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos, pero ningún ser humano puede lograr eso por sí mismo. Y Dios interviene, envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en la cruz condenó al pecado en la carne, y Jesús sí cumplió perfectamente con toda la ley y pagó la deuda del pecado, para que los que creen en Jesús sean declarados justos delante de Dios. Y eso es una maravilla que a veces no tomamos conciencia. Por creer en Jesucristo, por tener fe en Jesucristo, ahora Dios nos ve como si fuéramos justos delante de Él. Dios nos ve como si fuéramos santos delante de Él, aunque sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Ahora, los que hemos creído en Cristo, morimos al viejo hombre, a esa naturaleza que vivía según la carne, y renacimos una nueva vida. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros, es Él quien pilotea nuestra vida. Él dirige, corrige y nos mantiene en el rumbo correcto, siempre manteniéndonos nosotros sometidos a la guía del Espíritu Santo. Y así se cumple en nosotros la justicia de la ley, no por nuestro esfuerzo, sino porque Cristo la cumplió por nosotros y el Espíritu la manifiesta a través de nosotros. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y que vamos a reafirmar algunas cuantas definiciones. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No se trata de estar pensando en un bistec jugoso que lo están preparando en una parrilla y que sientes el olor y cómo se va cocinando y justo ya se va a acercar la hora del almuerzo, ya son 11:51. No es eso, pero eso nos puede dar una idea. Los que piensan en la carne porque la carne les es atractiva, porque la carne les jala. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Ya la semana pasada de nuevo hicimos ese repaso de las 4 listas de una serie de circunstancias pecaminosas que son las obras de la carne. Y todas aquellas cosas pecaminosas que no agradan a Dios, todas aquellas son las cosas de la carne. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne.
La carne implica no solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestra alma, porque en nuestra alma anidan nuestros deseos. Si nuestros deseos y nuestros anhelos es practicar cosas que son desagradables a Dios o que son pecado, entonces eso también es parte de lo que se llama la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y como es alguien que piensa en las cosas del Espíritu, ya habíamos mencionado, alguien que le da más importancia, incluso luchando, pero le da más importancia a las cosas espirituales, sin descuidar que también debemos cuidar la parte emocional y también debemos cuidar la parte física y nuestra relación con los demás y las relaciones de familia, y vivimos en medio de una sociedad. No perdemos de vista eso, pero ponemos a Dios en primer lugar. Entonces vamos a reafirmar algunas cuantas cosas con los siguientes diagramas. El ser humano fue creado con espíritu, alma y cuerpo. Y a veces esto presenta un poco de confusión. Algunas personas, algunos estudiosos bíblicos dicen que espíritu y alma es lo mismo. Dicen que el hombre solamente tiene espíritu y cuerpo. Pero el apóstol Pablo menciona las tres cosas específicamente, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo entiendo esto? Obviamente el cuerpo es la parte física. Y el alma es nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestra personalidad, todo lo que me caracteriza como yo. Yo, Fernando, soy consciente de mí mismo, que soy Fernando Ruiz, que mi esposa es Rocío, soy consciente del entorno y de lo que soy, y tengo emociones, tengo sentimientos, tengo voluntad, poquito de inteligencia, un poquito, pero algo, y todas esas cosas que tenemos forman parte del alma, nuestra personalidad, nuestro carácter. ¿Y qué es el espíritu entonces? El espíritu es la parte espiritual que nos conecta, que Dios la diseñó para que nos conecte con Él. Es similar al cuerpo físico, pero es un cuerpo espiritual, donde se sostiene el alma. Cuando el ser humano fallece, el cuerpo físico deja de funcionar, pero el alma continúa en el cuerpo espiritual. El alma continúa en el espíritu. Y por eso es que un espíritu con su alma tiene conciencia después de la muerte. Tiene conciencia de quién es, y es una conciencia única. No es una cosa etérea mezclada con los demás espíritus y todo. Entonces, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y Dios diseñó al ser humano para que el espíritu del ser humano esté conectado con el espíritu de Dios y así tenga vida verdadera. Fue creado el ser humano para estar en comunión con Dios. Pero el pecado mata al espíritu del hombre y el ser humano invierte sus prioridades. El pecado separa al ser humano de Dios y el ser humano que fue creado con espíritu, alma y cuerpo invierte las prioridades dejando las cosas espirituales al último, como la última rueda del coche, y se afana más por todo lo que es carnal, por todo lo que corresponde al cuerpo y al alma, que es lo que es la carne, las atracciones de la carne. Y a uno dicen, sí, bueno, las cosas espirituales sí son buenas, son importantes, pero bueno, la realidad es otra, ¿no? Primero hay que trabajar, primero hay que tener familia, primero esto, primero lo otro, primero satisfacernos, que la fiesta, etcétera, etcétera. Y cuando me sobra tiempo, a veces pienso en Dios. Entonces la prioridad del ser humano carnal está invertida. Y un ser humano que está muerto espiritualmente, su espíritu, el espíritu del ser humano, separado del espíritu de Dios, esa persona prioriza lo material y lo emocional y deja lo espiritual como lo menos importante en su vida. Y entonces vive un estilo de vida pecaminoso, alejado de Dios, y por eso el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Pero cuando una persona se arrepiente de sus pecados, pide perdón y recibe salvación por medio de su fe en Jesucristo, entonces el Espíritu Santo viene a la vida de esa persona que se ha arrepentido y que ha pedido perdón y lo vivifica. Y ahí es cuando Jesús dice, para que alguien pueda ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y entonces cuando una persona nace de nuevo, comienza a estar en comunión con Dios y vuelve a la naturaleza que Dios anhelaba para el ser humano, donde el hombre prioriza y pone como lo más importante lo espiritual. Y luego también tiene su lugar la parte emocional y la parte física, pero lo espiritual es lo que lo une con Dios. El pecado ya no lo separa de Dios porque Jesucristo pagó por nuestros pecados
y ahora tenemos el orden de prioridades en nuestras vidas establecido de manera correcta. Primero Dios, primero las cosas de Dios, y le doy la debida importancia. Y todo lo demás tiene su lugar, pero Dios primero. Y esa es la diferencia cuando se ha nacido de nuevo. Los que son de la carne piensan en las cosas de carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Como leímos en el versículo 5. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Continúa Pablo con la idea, y esa es más o menos la idea de lo que vamos a ver y terminar de ver el día de hoy. La persona nacida de nuevo se da cuenta que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando una persona es transformada por Cristo, su mente cambia por completo, su perspectiva, sus intereses, su enfoque. Alguien que se enfoca en lo material, en buscar fama, poder, riqueza, placeres, dejando a Dios de lado, es alguien que está muerto espiritualmente. Y lo único que le espera es incertidumbre, insatisfacción, desolación, falta de paz. Nunca alguien que está lejos de Dios va a poder ser feliz, aunque parezca que está contento en algunas circunstancias. Nunca alguien que está alejado de Dios va a poderse sentir completo en la vida. Siempre va a sentir que le falta algo y no va a alcanzar paz verdadera. Por el contrario, vivir en comunión con Dios es verdadera vida, es estar vivo espiritualmente y es lo que verdaderamente da sentido y plenitud a la existencia de un ser humano. Porque estar en comunión con Dios nos da gozo y paz, aunque podamos pasar por pruebas, por tribulaciones y por medio de cualquier circunstancia, el Señor nos da gozo y paz porque sabemos a dónde apuntamos. Sabemos que el tiempo de la tribulación aquí en la tierra podrá ser breve, pero pronto viene lo mejor de lo mejor. Y eso lo vamos a ver más adelante aquí mismo en la carta a los Romanos, pero ya en las siguientes semanas. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tengamos esto en mente. La atracción carnal al pecado es una rebeldía, es una rebelión en contra de Dios. Es preferir la maldad y la perversidad antes que a Dios. Por lo tanto, los designios de la carne son una afrenta, una ofensa al santo ser de Dios. El pecado no es solamente una mera debilidad o un mero error. Es una actitud de rebelión moral y espiritual contra el carácter santo de Dios. Y que nadie se engañe con esto. No se puede vivir una vida carnal sin arrepentimiento y complacer a Dios al mismo tiempo. Si queremos vivir para la complacencia de Dios, debemos pedirle la ayuda a su Espíritu Santo para vivir una vida espiritual, ya no carnal. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complacía en su Hijo. Y Jesús dijo: mi Padre me ama porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿No les encantaría escuchar una voz del cielo que diga: este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia? Una vida sometida al Espíritu nos lleva a tener una vida que agrade al Señor. Porque Dios ve a su Hijo Jesús en nosotros. Y porque Dios ve el resultado del tremendo esfuerzo y el tremendo sacrificio que hizo Jesús en la cruz también, y lo ve en nosotros. Versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Uy, uy, uy. Y más adelante en este mismo capítulo vamos a encontrar expresiones bien radicales y bien importantes. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, la rebeldía cede al amor. Antes éramos rebeldes porque a propósito desobedecíamos a Dios porque queríamos pecado, queríamos seguir pecando, queríamos un estilo de vida donde nos complacíamos a nosotros mismos y no nos interesaba a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo entró en nosotros el día que nos arrepentimos, el día que le pedimos perdón a Dios y recibimos a Jesús, en ese momento la rebeldía cede al amor y lo que antes era una resistencia ahora se convierte en el deseo de agradar a Dios, aunque
aunque estamos en proceso de perfeccionamiento, pero en cada uno de nosotros está el anhelo de agradar a Dios. Todo creyente que de verdad se ha arrepentido y le ha entregado su vida a Cristo tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de su vida, como un sello de garantía de la redención. No se puede ser creyente cristiano sin tener al Espíritu Santo de Dios dentro de uno. Hay un grupo religioso que dice que los cristianos en general no pueden tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es demasiado santo. ¿Y cómo algo demasiado santo va a estar dentro de una persona? ¿Cómo va a estar Jesús viviendo en mí si es demasiado santo? ¿Cómo va a estar Dios dentro de mí si Dios es demasiado santo? Es cierto que Dios es demasiado santo, pero es cierto también que cuando Jesucristo nos lava con su sangre porque pagó por nuestros pecados, Dios nos limpia bien y nos da su Espíritu Santo y comienza una obra de santificación en nosotros. Los testigos de Jehová afirman que los cristianos en general no pueden tener al Espíritu Santo morando dentro de ellos, que solamente un grupo selecto de 144,000 testigos de Jehová, solamente ellos tienen el Espíritu Santo en ellos. Los testigos de Jehová, desde que fueron fundados, empezaron su cuenta de los 144,000 escogidos, según ellos. Entonces, en el transcurso de los años, empezaron a hacer su lista con nombres de los que ellos decían que eran los 144,000 escogidos, ¿no? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, van pasando los años, van pasando las décadas, ¿no? Y llegaron, ya cumplieron, ya llenaron los 144,000 escogidos. Y todos los demás testigos de Jehová, porque hay como casi 10 millones, creo, alrededor de 10 millones de testigos de Jehová en el mundo. Y todos los demás testigos de Jehová que no son salvos, porque según ellos solamente los 144,000 tienen el Espíritu Santo y solamente los 144,000 van a estar para siempre en el cielo con el Señor. Y los demás que se convierten van a vivir en un paraíso terrenal acá en la tierra para siempre, por toda la eternidad, pero acá en la tierra, no en el cielo. Entonces una doctrina disparatada, no es bíblicamente correcta. Lo correcto bíblicamente es que, 1 Corintios 6, 19, ¿o no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Pablo lo menciona en más de una oportunidad. Jesucristo sopló en sus discípulos después de que resucitó y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Antes, en el capítulo 14, me parece, del Evangelio de Juan, les había dicho, 14, 15 y 16, el Espíritu Santo que está con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo en nosotros. En Efesios 1:13, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el sello del Espíritu Santo es para todo aquel que cree en el Evangelio, no solamente para 144,000 escogidos. Los 144,000 escogidos serán levantados en un futuro no muy lejano sobre la tierra, en tiempos apocalípticos, en el tiempo cuando acá en la tierra sea el tiempo de la gran tribulación, pero nosotros como iglesia en ese tiempo vamos a estar arriba en el cielo celebrando las bodas del Cordero con el Señor. Bueno, versículo 10, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y nuevamente este concepto que ya lo hemos recordado, lo hemos restablecido, lo hemos reaprendido en varias oportunidades anteriormente y ahora nuevamente lo reafirmamos. En el capítulo 6 también lo habíamos visto. El cuerpo muerto al pecado junto con Cristo y en la muerte de Cristo, y ahora con Cristo resucitado, nuestro cuerpo, nuestro espíritu vive a causa de la justicia. Y recordamos Gálatas 2:20, que es un versículo favorito de muchos creyentes cristianos y muchos se lo saben de memoria. Solamente que cuando se ha puesto un poco de moda utilizar diferentes versiones de la Biblia, entonces aquellos que se memorizaban sus versículos en la versión Reina Valera sonaban cuando les traen en la nueva versión internacional y les sacaban la otra versión de la Biblia con Cristo y se confundían en los versículos que se habían aprendido de memoria. Pero dice exactamente lo mismo con otras palabras o con intercambio en el orden de las palabras. Pero esto es lo importante, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mi carne ya murió. Mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, ahora vivo en el Espíritu, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí.
Jesús es el piloto de esta nave. Jesús es el piloto de cada una de estas naves. Y si el Espíritu, y con este versículo terminamos el día de hoy, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ese es un hecho real y primordial para todo verdadero creyente que de verdad se haya arrepentido y haya puesto su fe en la obra redentora de Cristo. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Y si es así, entonces el mismo Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos para que exista por toda la eternidad, porque Cristo no está muerto, Cristo vive. Él también nos vivificará a nosotros, nuestros cuerpos mortales. Esta hermosísima promesa que nos llena de esperanza, porque como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado y vive para siempre, y muchos testigos lo vieron, y el hecho de ver y ser testigos de la resurrección de Cristo trastornó la vida de todos los discípulos, que antes habían estado acobardados, escondidos después de que Jesús murió. Cuando lo vieron resucitado, ¡wow! Era verdad. Y estaban dispuestos incluso ahora sí a morir por Cristo. El mismo Pedro, que lo negó 3 veces, muerto de miedo, ahora era valiente de salir y predicar delante de la multitud. ¿Qué importa si me matan? Pero yo lo he visto. Y fueron llenos del Espíritu Santo y el Señor les dio valentía. Pero esa es la promesa. Como Cristo resucitó con cuerpo glorificado y vive para siempre, Él también a cada uno de nosotros nos va a dar nuestro cuerpo glorificado para vivir para siempre con Él. ¿Se pueden imaginar cómo será tu cuerpo glorificado? ¿Cómo será el mío? Le pediré al Señor una hermosa cabellera cuando esté en el reino de los cielos. Cabellos de ángel. Peluca no, pues ya... Bueno, no sabemos, porque un ser espiritual ya eso son otras condiciones y otras cosas, pero bueno, conclusiones. Seguramente has experimentado y sigues experimentando una lucha con la carne, pero no estás solo. Cuando hay arrepentimiento y comunión con el Señor, Dios nos ayuda y nos anima diciendo, no te condeno, anda y no peques más. La ley muestra que el pecado arrastra a los seres humanos a la muerte espiritual eterna, así como la ley de la gravedad nos quiere tirar hacia el fondo de la tierra. Pero hay una ley más poderosa, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos lleva a vivir con su Espíritu y guiados por el Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo nos eleva por encima del pecado y nos aleja del pecado, cada vez más, guiándonos a vivir en comunión con Dios. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos va a vivificar también cuerpos mortales, asegurando nuestra victoria final y nuestra vida eterna con el Señor. Él lo hace todo porque te ama infinitamente. Motivo de gran gozo.